En esta vida tendrás dificultades y muchas de ellas fuera de tu control. Pero una palabra de aquel que cambió la historia cambiará tu vida. Escucha con atención el siguiente mensaje. Casa de Oración Oaxaca te da la bienvenida. Y dirige mis pasos, en tu luz caminar. Los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vamos a leer hasta ahí y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta tarde, este precioso día que tú nos estás regalando, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, aquí en tu presencia. Hemos cantado, hemos adorado, Señor, hemos celebrado juntos y el día de hoy queremos estudiar tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor, de forma individual. Padre, transforma nuestros corazones, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Danos paz, danos calma, Señor, a través de tu palabra. Exhórtanos también a través de ella, porque sabemos que tu trato es individual y personal, pero también, Señor, hablas a tu iglesia, Señor, en general. Muchas gracias porque estamos siendo transformados y cambiados, Señor, por ti, por tu palabra, y cada día, Señor, podemos agradarte más mediante el sacrificio de Cristo, mediante la gracia del Señor, que nos ha redimido y que nos permite el día de hoy presentarnos delante de ti y ser aceptos, Señor. Gracias, Padre, en este día te bendecimos. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y vamos a estudiar esta porción de las Escrituras, del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, estos versículos que hemos leído del 4 hasta el 7, y estamos viendo una carta muy especial. Aquí Pedro está escribiendo a una iglesia, a cristianos que han sido dispersados. Una iglesia que prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento usted va a encontrar esta particularidad. Una iglesia, cristianos, tanto judíos como también aquellos no judíos, gentiles, pero ya que han aceptado el Evangelio, que es una iglesia que está creciendo. Pero de entre sus múltiples complicaciones, esta iglesia era perseguida por todos lados. Tan solamente podemos ver la vida de Pablo en los Hechos, cómo Pablo fue apedreado, fue expulsado de ciertas ciudades, fue correteado de ciertas ciudades, no lo querían, ¿verdad? Fue golpeado, fue apresado, Pablo, Silas y todos los hombres de Dios, porque una de las características de esta iglesia es que era una iglesia que estaba creciendo, sí, estaba creciendo en fe, estaba creciendo en número, pero también había una persecución muy constante por los romanos, por otras sectas, ¿no? Los seduceos y demás sectas que buscaban derribar este crecimiento de esta iglesia cristiana. Y Pedro escribe justamente a cristianos que habían sido dispersados a causa de la persecución, y no solamente escribe en una forma de consuelo en toda esta primera carta, no solo quiere darles consuelo a estos hombres y mujeres que han sido perseguidos, sino que les va a revelar una verdad muy fundamental para su vida cristiana. Y justamente la verdad que les revela es esto que está escrito aquí, que es la identidad de ellos como cristianos delante de Dios y su función como iglesia y su función transformadora como iglesia de Dios. Entonces aquí el pasaje que acabamos de leer, vemos que Pedro invita a la iglesia a tener una fe, pero no una fe pasiva, sino una fe muy activa, una fe muy participativa, una fe muy involucrada en el reino de Dios, y sobre todo enfatiza un tema que es justamente el sacerdocio, ¿no? Dice sacerdocio santo. Y sobre eso vamos a basarnos el día de hoy, vamos a estudiar eso el día de hoy y vamos a aprender de esto. Porque justamente si a usted le gusta subrayar y quiere subrayar como el versículo clave de esta enseñanza, es el versículo 5. Vosotros, dice el versículo 5, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es nuestro versículo clave de la enseñanza que nos va a enseñar, nos va a mostrar justamente cómo debe ser el carácter, la naturaleza y la dinámica de la iglesia de Dios y justamente de los que participan en la iglesia de Dios y de nuestra vida cristiana
en todo tiempo, en todo momento. Y este versículo nos da una invitación también, Pedro nos hace una invitación también a que podamos comprender justamente quiénes somos en Dios y nuestra identidad. Si nosotros preguntamos quiénes somos en Cristo, todos creo que decimos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero también parte de nuestra identidad es que somos la iglesia de Dios. Somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Formamos parte del cuerpo, formamos parte de la amada por la cual viene Cristo, de la iglesia amada, de la iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y esa es nuestra identidad. Pero aquí Pedro describe a la iglesia como piedras vivas en un templo espiritual de Dios. Y este día vamos a justamente analizar ese papel que nosotros desempeñamos como cuerpo de Cristo, que usted y yo desempeñamos como cuerpo de Cristo, porque nosotros, amados hermanos, somos actores, no somos espectadores de la obra de Dios. ¿Sabía esto? Esta enseñanza yo le puse por tema, título, Piedras Vivas, actores, no espectadores. ¿Cuántos les gusta el teatro? ¿Les gusta actuar? ¿O son pues son teatreros, ¿no? Somos teatreros, ¿no? ¿Verdad? ¿Nos gusta actuar? ¿Nos gusta el teatro? ¿Nos gusta ver a obras de teatro? ¿Sí? ¿O nos gusta realizarlas a veces? ¿Sí? Muchas veces, uno puede decir, bueno, a mí me gustan las novelas. Bueno, pues les gusta actuar también a esas personas, ¿no? Películas, les gusta actuar. Pero, ¿qué hace un actor? ¿Qué hace un actor? ¿Está en medio de qué? De la acción, en medio de la trama. Ahí está en medio. ¿Y qué hace un espectador? Solamente está de atrás, ¿no? De la pantalla, atrás del escenario, viendo. Sí, está disfrutando, pero no está siendo parte de la acción. ¿Cuántos queremos ser parte de la acción? ¿O cuántos somos parte de la acción del reino de Dios? ¿Sí? Y eso es lo que Pedro está invitando a la iglesia, está invitando a cada uno de nosotros. Es una invitación individual. Dios quiere que usted y yo seamos actores y no espectadores. Y justo el primer punto de esta mañana es que la palabra de Dios, Pedro nos describe como piedras vivas en un edificio espiritual. Si vemos ahí en ese versículo clave, versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, como piedras vivas. Esto es muy interesante, muy importante. Y justamente es como si usted imaginara este lugar, bueno, cuando usted puede ver este lugar y justo aquí la estructura de la pared nos los permite, podemos ver el orden que tienen los ladrillos en la pared. Y el arquitecto, la persona que colocó ese orden en los ladrillos, no tan solamente pensó en lo decorativo, sino también pensó en la estructura de tal manera que esto diera fuerza a la pared. Que cuando viniera un temblor, cuando viniera una circunstancia, cada ladrillo formara un lazo, formara una fortaleza, no sé, como un peso específico. No soy ni ingeniero ni arquitecto para poderles explicar esto, pero aquí hay ingenieros y hay arquitectos que les pueden explicar cómo es que influye el peso, la forma, aún el acomodo. Hace mucho tiempo en Avenida Juárez, cuando nosotros nos congregamos por ahí, nos tocó hacer una pequeña bardita como de 30, 40 centímetros, y ahí estaba yo de chismoso tratando de poner los ladrillos, y según yo iba acomodando los ladrillos así uno alternado, ¿no? De repente, por andar platicando y demás, de repente ya no vi, ya todos los ladrillos estaban parejos, uno sobre otro, sin ese acomodo, ¿no? Entonces, la persona que nos estaba supervisando me dijo, no, hay que tirar eso. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si ya casi está pegado, ¿no? No, porque no sirve. No sirve porque, mira, y de hecho lo empujaron y pum, se cayó, ¿no? ¿Cómo tiene que ver también el acomodo? ¿Cómo tiene que ver la forma? Pero no solamente es una piedra sobre piedra, dice Pedro, sino son piedras vivas. Son piedras que no están ahí muertas, no están ahí inertes, sino están vivas, ¿sí? Tienen vida. ¿Y quién les dio esa vida? ¿Quién nos ha dado esta vida? Cristo Jesús nos ha dado vida nueva, juntamente con Él, crucificando nuestros pecados, crucificando nuestros delitos en la cruz, llevándolos ahí cautivos. Nos ha dado vida nueva y nos ha dado una vida en Cristo. Y no solo eso, sino nos ha dado un lugar dentro de su iglesia. Y esto es muy hermoso, que usted y yo podamos ser parte de la iglesia de Cristo, pero no solo como espectadores. ¿Sabe esto? Dios no le ha llamado a usted a ser un espectador. Dios le ha llamado a usted a que usted sea un actor
de la obra, un actor de la iglesia. Pero hay algo muy importante y es el versículo 4, regresemos tantito. Versículo 4 dice, primeramente, antes de esa primer coma, dice que acercándoos a Él, acercándoos a Él, acercarse a Dios, acercarse a Dios. El acercamiento a Dios es lo que hace que la piedra esté viva. Es fundamental para que la piedra esté viva. Pero no se trata, aquí Pedro no está describiendo un acercamiento o una aproximación simplemente o meramente superficial, sino que Pedro aquí está tratando de darnos a entender que este acercamiento tiene que ser una relación íntima, profunda, fuerte y sobre todo constante. Sobre todo constante. Este acercamiento es a través de la fe. Usted y yo no podemos acercarnos a Dios si no es a través de la fe. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él, que tenga fe en Él. Si no creemos, si no tenemos fe en Él, va a ser imposible agradarle, va a ser imposible que Él pueda aceptarnos si no creemos en el Señor. ¿Verdad? Una fe sincera, una fe verdadera, una fe realmente en el entendimiento de quién es Cristo. No solo creer por creer, sino tener una convicción de Jesús, de su salvación, de su redención. Y esto es la base de nuestra fe cristiana, el fundamento de nuestra fe cristiana, el conocimiento profundo de la obra de Dios en Cristo Jesús y de la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Aún la Escritura dice y habla de aquellos que decían tener fe, cuando dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata este acercamiento? De una verdadera conversión en el corazón, de un conocimiento de la persona de Cristo y de su obra. ¿Por qué? Porque Cristo, dice Pedro, es la piedra angular, es la piedra inamovible, es la base, es inamovible, es imprescindible. Sin Cristo, nosotros no nos llamaríamos cristianos, ¿verdad? No tendría razón de llamarnos cristianos si Cristo no fuera el Hijo de Dios, si Cristo no hubiese venido a la tierra, si Cristo no hubiese dado su vida por nosotros, hubiese muerto y al tercer día hubiera resucitado. Vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo, ¿no? Hubiera sido vana nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Sin embargo, Cristo vino a la tierra, Filipenses 2 lo describe así. Cristo vino, tomó forma de hombre, forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se despojó de sí mismo, se entregó a sí mismo, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Y gracias a ese sacrificio, a esa piedra inamovible, usted y yo, al tener fe en Cristo Jesús, somos parte de la iglesia, del cuerpo espiritual, del edificio espiritual llamada iglesia. Porque el sacrificio de Cristo es el cimiento justamente de esta relación cercana. Cuando dice acercándonos a Él, a Cristo Jesús, a Dios, nos acercamos por medio de ¿quién? De Cristo. A través de su sacrificio, a través de la cruz, teniendo fe en Él. Por eso dice la Escritura que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado y podemos acercarnos, dice Hebreos, confiadamente al trono de gracia para tener misericordia. Pero todo esto a través de Cristo. Él es la base de nuestra relación. Y Pedro nos invita a tener una relación profunda, una relación íntima con la piedra fundamental, con Cristo Jesús. Y esto es parte de nuestra identidad. Y por eso, si nosotros vemos en Isaías 28:16, que fue esta promesa que Dios dio al profeta Isaías, y que justamente también Pedro lo describe en estos pasajes, pero veamos en Isaías como 28:16, cómo el Señor prometió esto y dijo, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y mire lo que dice ahí, el que creyere no se apresurará. El que creyere no se apresurará. Y Pedro cuando cita esto en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, pero en el versículo 6, él cita las Escrituras, él cita a Isaías.
Y justamente dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros de nuestra salvación en Cristo, ¿sí o no? El día de mañana que partamos de esta tierra, ¿a dónde iremos? A los cielos con nuestro Señor Jesús, porque hemos creído en Él, porque hemos confiado en su promesa de vida eterna y tenemos ese galardón en los cielos. Y no seremos avergonzados. Aquí en la tierra se burlan de nosotros, ¿verdad? Sufrimos persecuciones como lo sufría esta iglesia con los romanos, con los saduceos, con todas aquellas sectas que habían y trataban de desmentir en ese tiempo lo que era la fe cristiana. Hoy en día también hay muchas filosofías, hay muchos conceptos, hay muchos grupos, ideologías que tratan de decir, bueno, ustedes están mal, están equivocados, ustedes no contienen la verdad y tratan de mover los cimientos que es la iglesia. Pero lo que ellos no saben es que la iglesia, por más que las muevan, la iglesia va a permanecer. Por más que traten de derribar la iglesia va a permanecer. Podrán quitarnos este lugar. Podrán venir las autoridades y nos pueden decir, hay un decreto y no se van a congregar ya más en este lugar. Pueden venir grupos y van a decir, ¿saben qué? Estamos cansados de los cristianos, cerremos este lugar. ¿Ya se acabó la iglesia por eso? ¿Verdad que no? No, nos echamos un WhatsApp, hermano, vámonos al Tequio, allá nos vamos a reunir. Y la iglesia va a ser allá. Hermanos, ¿saben qué? Vamos al Zócalo, ahí nos vamos a reunir. Y ahí la iglesia va a ir. Porque la iglesia somos ¿quién? ¿Usted y yo? Somos el cuerpo. ¿Y estamos muertos? No, estamos vivos. Por medio de Cristo, es una iglesia viva. A ver, pellizca el de al lado a ver si está vivo. O ya se fue con el Señor. No, estamos vivos, somos piedras vivas. Piedras vivas. Y dice la Escritura que así como con Cristo, que es la piedra angular, que Él es la piedra, la base de nuestro fundamento, tenemos que ser edificados con Él como casa espiritual. Y aquí la imagen es muy bonita porque la imagen de casa espiritual describe justamente todo esto que estamos hablando. Describe una casa, describe una estructura, describe, pues sí, digamos un edificio, pero un edificio vivo. ¿Verdad? Cuando usted y yo nos vamos de aquí, que termina la reunión y nos vamos, ¿qué pasa en este lugar? No voy a decir alguien, se quedan las almas aquí dando vueltas. No. ¿Qué pasa? Ya, se queda solo, se apagan las luces, se apagan los ventiladores, se apaga todo el sonido y nosotros nos vamos y este lugar queda vacío y queda inservible, queda inerte, por así decirlo. Pero ¿qué sucede cuando viene uno los viernes? Este lugar está vivo. Porque vinieron las piedras vivas, quienes alaban al Señor, quienes levantan sus manos, quienes se postran a Él, quienes cantan, y este lugar se llena de la presencia de Dios. Y Dios está con nosotros y Dios nos guarda y somos edificados como casa espiritual. Hoy domingo ha sucedido esto, hemos cantado, hemos alabado al Señor, Dios está con nosotros y estamos siendo ¿qué? Edificados. Por eso es bien importante que nosotros, y le animamos a que usted pueda llegar temprano a reunirse con nosotros a orar, quizás, que pueda venirse con nosotros antes, a las 9:30 esté lleno aquí, 9:30 ya esté lleno aquí, porque ya están las piedras vivas listas para alabar a su Señor. Amén. Así que, pues levantarnos temprano, bañar a la piedra viva, preparar a la piedra viva y estar aquí 9:30, porque las piedras están listas para hacer de este edificio casa espiritual para el Señor y ser edificados para con Dios. Es una imagen muy hermosa porque nos habla de que la iglesia es viva, es dinámica y justamente es el contraste con la estructura inerte que ya describimos. Es una estructura inerte, pero cuando nos reunimos estamos vivos y gracias a Cristo Jesús porque nos da esa vida nueva. Y algo muy importante es que cada piedra, es decir, cada creyente, es esencial. ¿Cuántos saben esto? ¿Sí? Usted, hermano, es esencial en la obra de Dios. Usted es esencial en este edificio. Sin usted no fuese posible este edificio, esta iglesia. Usted forma parte de uno de esos ladrillos. Yo le diría, ¿sabe qué? Agarre un plumón y póngale su nombre a cada ladrillo, ¿verdad? Y vería la importancia que usted tiene dentro de la iglesia y del cuerpo de Cristo.
Dígale a la persona que está al lado de usted, tú eres importante en la obra de Dios. Tú eres importante, tú eres esencial. No hay piezas que no sean esenciales. Todos somos esenciales, todos importamos en la obra del Señor y todos estamos con un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Y hay una palabra que es muy usada hoy en estos últimos tiempos, que es justamente la interdependencia. ¿Has escuchado esta palabra? Interdependencia. Lo que quiere decir es que nos necesitamos unos a los otros, básicamente. Yo necesito de usted para poder crecer. Usted necesita de mí para poder crecer. Porque hierro con hierro se aguza. Porque yo necesito que usted ore por mí, pero yo también usted necesita que yo ore por usted. Yo necesito un consejo de usted. A lo mejor un día usted necesita un consejo de mí. Y así nos vamos, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo cuando realizamos todo eso? Nos estamos edificando. Somos piezas cruciales y vitales para que el edificio sea edificado, pero no edificado solamente por ser edificado, sino dice como casa espiritual. Mire lo que dice Efesios, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20 al 22. Pablo, escribió muy similar a lo que Pedro está escribiendo y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien, ¿qué dice? Coordinado, crece para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje, muy similar a lo que escribió Pedro, nos refuerza la metáfora que están realizando los dos, tanto Pablo a los Efesios como Pedro a la iglesia dispersa, que el edificio es espiritual y cada piedra, cada creyente tiene un rol en este edificio, pero el crecimiento debe de ser bien coordinado. ¿Debe de ser en qué? En orden. Como les decía, cada piedra tiene su orden, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno quiere echar los cimientos del edificio y pone primero la piedra y luego el cemento y luego la tierra y luego le echa agua al final? ¿Qué pasa? Ese cimiento se va para abajo, ¿no? La casa se va a ir para abajo. O de repente uno dice, no, mira, primero hay que poner los ladrillos, luego metemos la varilla, ¿verdad? Y a ver cómo vamos a meter la varilla si ya está puesto el ladrillo. No es así, ¿verdad? Debe de crecer uno bien coordinado. Y esto nos habla de un orden, nos habla de poder establecer también en nosotros una identidad en Cristo, pero sobre todo buscando la santidad. Por eso dice que crecer para ser un templo santo en el Señor. Ir purificando nuestras vidas, ir cambiando y transformando nuestras vidas. Por eso es necesaria la edificación. Por eso es necesario acudir a nuestras reuniones. Por eso si usted tiene la posibilidad, venga los viernes, venga los días en que es convocada a las reuniones, para que seamos esa iglesia viva, seamos edificados y crezcamos en el Señor como un cuerpo, como una iglesia, como una casa espiritual santa para Dios. Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Lo dice la Escritura. Y dice Pablo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, cada vez que usted y yo nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para adorar al Señor, Dios está trabajando en nuestros corazones. Pregunta, ¿somos perfectos? No lo somos. ¿Necesitamos de Dios? Sí, necesitamos de Dios. Necesitamos el Señor que nos ayude a cambiar, que nos ayude a pulir esta piedra. Y que nos ayude a que seamos unas piedras preciosas para Él, que seamos unas piedras útiles para Él, que seamos piedras vivas para la edificación del cuerpo y para la obra de Dios en esta tierra, en este mundo. Lo necesitamos. Por eso Pedro dijo, acérquense a Él, piedra viva. Acérquense a Él. Él es la piedra viva, Él es el ángulo. Y si nosotros nos acercamos a Él, también tendremos esa vida, seremos edificados y seremos santificados. Santos como Él es santo. Y entonces, una vez que nosotros seguimos estos pasos, vamos a decirlo así, nos acercamos a Él en fe, acudimos a Él en fe, Él nos ayuda a través de su palabra a purificarnos, a cambiar, a santificarnos. Entonces, podemos realizar lo que dice el versículo 5, a continuación de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
vosotros también, ya nos hemos acercado a Dios, como piedras vivas, ya estamos vivos. Sed edificados como casa espiritual, ya estamos siendo edificados a través del compañerismo, a través de la palabra, a través de la oración. Y dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere Dios de su iglesia entonces? Que de su iglesia sea un sacerdocio santo, que viva en un sacerdocio santo. Y esto es algo muy interesante porque el concepto aquí que dice sacerdocio santo, para esta época en la que Pedro está escribiendo es algo muy revolucionario. Es algo muy retador para esos tiempos. Porque ellos venían en el Antiguo Testamento justamente de la tribu de Leví, se seleccionaban los sacerdotes y venían de una generación de sacerdotes, ¿verdad? Que ellos servían al pueblo, ofrecían los sacrificios y servían como estos mediadores entre Dios y los hombres. Pero como describe Hebreos, vino Jesucristo. La promesa, aquella promesa que describió Isaías, que vendría esa piedra viva y la pondrían ahí como piedra de ángulo. Y entonces Cristo vino y ya ese sacerdocio se rompe. Esa descendencia que venía desde de la tribu de Leví, de los levitas, que venía desde Aarón y toda la descendencia que servía al Señor, deja de funcionar porque ahora tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, que murió por nosotros y que Él, su sacerdocio es eterno y es para siempre. Y es muy revolucionario porque entonces Pedro les dice, bueno, ustedes van a ser sacerdotes también, tienen que ser sacerdotes también. Y esto justamente no les está diciendo al pueblo de Israel o a los judíos, no les está diciendo, bueno, todos ustedes ahora van a ser levitas de la tribu de Leví. No, sino todos ustedes han sido llamados para ser creyentes en Dios y tienen una función y una responsabilidad. ¿Cuál era la diferencia entre la tribu de Leví y las demás tribus? Que la tribu de Leví, aquellos hombres, mujeres que eran sacerdotes, tenían una responsabilidad. Su responsabilidad era levantarse temprano, prender la lámpara, cuidar el aceite, llevar los panes, ofrecer los sacrificios, estar ministrando al pueblo, estar ayudando al pueblo, estar siendo de bendición al pueblo, estar estableciendo la palabra de Dios al pueblo. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que como iglesia nosotros asumamos la responsabilidad. Esto no se trata de un título, ¿no? O de un premio de Dios para usted y para mí. No es que Dios, porque esto se ha malinterpretado y de repente la gente predica y les enseña, y tú eres un sacerdote, y entonces ya todo el mundo quiere ser sacerdote. Quiere ser ese sacerdote, ¿no? Pero no sabemos qué es un sacerdote. El sacerdote es responsabilidad. Responsabilidad de mantener, y esto algún día lo podremos estudiar así muy profundamente, la responsabilidad del sacerdote, pero básicamente la responsabilidad del sacerdote era el cuidar el templo. ¿Sabíamos eso? La responsabilidad del sacerdote era cuidar del templo. En el templo tenía que haber incienso. En el templo tenía que haber, el incienso era para las oraciones, tenía que haber el aceite, tenía que haber el fuego para los sacrificios. El sacerdote debía estar listo para ofrecer sacrificios, debía estar presente. Y tenía que tener una actitud santa, tenía que ser santo y tenía que vivir en santidad. Por eso los vestidos, por eso los elementos que usaba y toda la simbología, porque tenía una gran responsabilidad. Y nuestro acceso directo con Dios, el cual nos los ha dado Cristo, no es solamente para ser un espectador. No es para ser un espectador, es para ser un actor. Y un actor implica servirle. Y un actor implica asumir la responsabilidad de ser el representante de Dios, el representante de Cristo en esta tierra. ¿Usted y yo somos sacerdotes? Amén. ¿Sabe qué significa eso? La responsabilidad de representar a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Usted y yo somos sacerdotes y tenemos la responsabilidad de representar a Cristo. Por eso Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 6, cuando mencionó esto, Dios le dijo al pueblo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Ciertamente la tribu de Leví no llegó a ser ese reino, esa grandeza, pero este pasaje nos habla justamente de la prefigura de un sacerdocio, llamémoslo así, global, un sacerdocio general que vendrían a tener los creyentes en el Nuevo Testamento.
un reino de sacerdotes. Así como nos estamos reuniendo aquí, Casa de Oración Guadalajara se está reuniendo hoy en México, en Guadalajara, en Ciudad de México, en todos los países, y no solo nosotros como Casa de Oración, sino otras iglesias. ¿Y qué está viendo Dios? Un reino, una iglesia, sacerdotes. Pero ¿qué implica esto? Hombres y mujeres que toman la responsabilidad de representar a Cristo en esta tierra. ¿Cuántos queremos representar a Cristo en esta tierra? Que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, la gente no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo en nosotros. Que vea cómo amamos a los demás, cómo respetamos a los demás, cómo honramos a los demás, cómo servimos a los demás, cómo somos cuidadosos, cómo somos rectos, cómo somos justos, al igual que Cristo, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos sido llamados. Somos un real sacerdocio. ¿Pero para qué? Dice Pedro. Para ofrecer sacrificios espirituales. Pero estos sacrificios espirituales deben de ser aceptables a Dios. Y solamente van a ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Los sacrificios espirituales no estamos hablando de los ritos, no estamos hablando de esos ritos externos que eran los sacrificios, el incienso y todo lo demás que ahorita platicamos que se hacía en el Antiguo Testamento, sino estos son actos de adoración y de servicio que brotan de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. ¿Esto qué incluye? Incluye nuestra oración al Señor, oraciones fervientes a Dios, oraciones profundas todos los días, alabanza al Señor sincera, un servicio hacia Dios y hacia nuestros hermanos y la obediencia incondicional del pueblo de Dios a la palabra de Dios. Ahí están nuestros nuestros sacrificios espirituales, ¿sí? Ahí están nuestros sacrificios. ¿Usted quiere ofrecer un sacrificio a Dios, a Dios todos los días? Ore a Dios todos los días. ¿Está ofreciendo qué? Su carne. Está ofreciendo su vida. Está ofreciendo su corazón. ¿Quiere ofrecer un sacrificio espiritual al Señor? Cante alabanzas al Señor. Alábele a Dios. Y no solo eso, publique alabanza. Hable de Dios. Hable de su grandeza. Hable de su poder. Estamos ofreciendo un sacrificio espiritual. Queremos ofrecer un servicio espiritual a Dios. Sirvamos a otros. Ayudemos a otros. Vamos a bendecir a otros. Por eso es que en esta iglesia hay servidores. Hay personas que han tomado la decisión en su corazón de ofrecer un sacrificio espiritual al Señor. Y su sacrificio espiritual es, yo te voy a servir, Señor. ¿En dónde? En edecanes. ¿En dónde? En panderos. ¿En dónde? En maestros. ¿En dónde? En cocina, en alabanza. Yo te voy a servir. Y están ofreciendo un sacrificio a Dios que es espiritual, ¿verdad? Porque no tiene una recompensa física, no tiene una recompensa aquí, pero ¿dónde está la recompensa? En los cielos. ¿Y quién ve ese sacrificio? Jesús. Lo ve Dios. Lo ve el Señor. Y es un sacrificio espiritual. Y no solo eso, sino también la obediencia incondicional a la palabra de Dios. Cuando usted y yo estudiamos la Escritura y la palabra nos enseña algo que tenemos que cambiar, algo que tenemos que corregir, y nosotros asumimos la responsabilidad como sacerdotes de Dios, porque vamos a representar a Cristo y decimos, bueno, esta actitud no representa a Cristo, la voy a cambiar. ¿Qué estoy ofreciendo al Señor? Un sacrificio espiritual. Estoy sacrificando mi carne. Y todos aquí nos podemos equivocar. A ver, amados hermanos, ¿cuántos se enojan? Ay, yo pensé que iba a ver. Sí, a veces nos enojamos, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Airaos, pero no pequéis. O sea, nos podemos enojar, amados hermanos, pero cuidado de no pecar, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé si le ha pasado a las personas, sobre todo los varones que manejan, yo creo que somos los que más nos pasa cuando vamos manejando, y de repente se nos cruza alguien, ¿no? ¿Qué quiere salir ahí? La carne, el enojo, ¿no? El coraje. O las mujeres, ¿qué les piensen qué les desespera más, hermanas? ¿No? ¿Qué les desespera más? ¿Por qué se enojan tanto? ¿Qué es lo que les molesta tanto, no? Bueno, la Escritura dice, airaos, pero no pequéis, porque Dios sabe con nuestra condición humana, ¿no? Él no es, dice justamente Hebreos, que Él es un sacerdote que conoce nuestras debilidades. Él sabe que de repente nos enojamos. Él sabe que de repente mentimos. ¿Cuántos mentimos? Ya decía, no los va a quemar, ¿no? A veces sabe que a veces mentimos. Él sabe que a veces pues tenemos malos pensamientos. Y como dice la Escritura, cada uno es tentado según la concupiscencia de su corazón. Usted y yo sabemos cuál es nuestra debilidad, la conocemos.
Y sabemos en qué estamos fallando. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, hijo, eso no me representa, al momento de tú enojarte, al momento de tú mentir, al momento de tú ofender, al momento de tú el chisme, la discordia, el pleito, todo lo demás, no me gusta, no me agrada, hijo. Y cuando decimos, Señor, es verdad, esto no te gusta, no te agrada, voy a cambiarlo, voy a quitarlo. Y cuando se presenta la circunstancia y nos vamos a enojar y en lugar de enojarnos decimos, a ver, Espíritu Santo, dame paz, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? Un sacrificio espiritual. Estamos muriendo a la carne. Ya no vivo yo, dice Pablo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Y de repente cuando un hermano ve que el hermano Hoy Express ya está, ¿no? Y el hermano ya está ahí y de repente dice, ya se va a enojar, ya va a explotar. Y de repente algo le pasa al hermano del Hoy Express que empieza, y dice el otro hermano, wow, qué bárbaro. Representa a Cristo, su paciencia, su amor, ¿no? Y a uno aprende del otro y uno es edificado del otro. ¿Y qué formamos entonces cuando ofrecemos estos sacrificios? Formamos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, ¿sí? Y esto es porque Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Cuántos saben eso? Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque se cruzó, pasó por ahí, vio una iglesia y dijo, pues voy a entrar a ver qué es, voy a ver qué venden, ¿no? Dios le llamó. Dios envió a alguien, a una persona que predicara la palabra y usted está aquí porque Dios le ha llamado y usted ha respondido a ese llamado de Dios y por su gracia y por su misericordia hemos sido convertidos en un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que está deseoso de reflejar el carácter de Dios y que tiene este privilegio, porque este privilegio pues lleva esta responsabilidad que es representar a Cristo como un reino de sacerdotes. Esto implica servirle al Señor en nuestra vida, en nuestra humanidad, mediante la gracia de Cristo. Por eso dice ahí que nosotros vamos a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos expresando la fe auténtica que hay en nosotros. Es lo que hace la diferencia entre el reino de Dios y el reino de este mundo. Es lo que hace la diferencia. Si no, ¿por qué llamarnos cristianos? Si no, ¿por qué decir no soy un hijo de Dios? Si aquí adentro adoramos, alabamos al Señor, pero afuera seguimos con las mismas prácticas. No puede ser así, ¿verdad? Somos un reino apartado, un reino santo, un reino escogido. Somos sacerdotes que han sido escogidos por Dios. Y como dice Pedro también más adelante, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Nuestra vida, amados hermanos, debe de ser un testimonio de las virtudes de Dios. Usted y yo tenemos que ser ejemplos en amor, ejemplos en justicia, ejemplos de santidad, ejemplos de misericordia, ejemplo de ¿qué más? De paz, ¿no? De paciencia, ejemplo de perdón. ¿Qué más se le ocurre? Todo lo que venga, que sea una virtud de Cristo, ¿quién tiene que ser el ejemplo de eso? Nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes. ¿Y cómo las vamos a anunciar? Viviéndolas. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 5:16. Mateo 5:16 dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, para que todo el mundo, para que la sociedad vea cuáles buenas obras proceden de la fe en Cristo y glorifiquen al Padre que está en los cielos. También Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, y dijo, hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Como luminares en el mundo, sosteniendo firme la palabra de vida, dice la Escritura, ¿no? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿A qué he sido llamado a la iglesia? A ser luz. La iglesia, usted y yo hemos sido llamados a ser luminares, a ser luz, y una luz visible. ¿Y cómo es esto, amados? Por ejemplo, nuestra conducta es nuestro mayor, es lo más visible, ¿verdad? Nuestra conducta es lo que más se ve. Dijo por ahí, si no mal recuerdo, Albert Einstein, no lo tengo apuntado, pero me recordé esto, que él dijo que la primera impresión es una de las que nunca se olvida, ¿no? Según, ahí luego me lo corroboran, me parece que fue el que lo dijo. Y es que la Biblia, la palabra de Dios, enfatiza en la importancia de que nuestra conducta sea ejemplar. Y recuerde que Pedro está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida y que está en adversidad. Y Pedro le está pidiendo a esta iglesia que sea luz, que sea un sacerdocio santo por medio de Cristo para ofrecer sacrificios espirituales. Y esto conlleva a que esta iglesia tenía la responsabilidad de ser un ejemplo de conducta en el tiempo de adversidad que estaba viviendo. Nosotros como iglesia debemos de vivir vidas rectas, justas, aún bajo presión. ¿Cuántos saben esto? Aún bajo presión. Nuestra familia nos puede presionar y nos puede decir, tú debes de ser así, así, hacer esto, y esto vas a creer, y esta es tu enseñanza, y esta es la doctrina que vas a seguir, y esto es esto, es esto, es esto. Aún bajo esa presión, uno tiene la responsabilidad de decir, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Este mundo puede presionarnos a ser diferentes. Tú tienes que pensar de esta manera, tú tienes que actuar de esta manera, tú tienes que aceptar estas ideas, tú tienes que aceptar estos movimientos. Pero uno tiene en esos momentos la responsabilidad de mantenerse recto, de mantenerse puro y de ser una piedra viva, una piedra que ilumine, una piedra que brille. Y esto es porque la conducta es el silencio que habla. ¿Cómo es esto? Nuestra conducta es un silencio que habla. Nuestras acciones son más poderosas que nuestras palabras, ¿verdad? Por ahí dicen que una acción vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Una persona puede decir, yo te amo, pero lo ves en su rostro, lo ves en sus acciones y dices, no, pues no creo que me ames, ¿no? Porque la manera en cómo respondemos, cómo actuamos, es lo que hay en el corazón. Jesucristo dijo, de lo que hay, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Nosotros nos comportamos según lo que hay dentro de nosotros y nuestras acciones reflejan más que 1000 palabras. Por eso el testimonio es un silencio que habla. Y el testimonio debe de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y describirnos como hijos de Dios nos describe como hijos de luz. Porque Jesús es la luz, nosotros somos hijos de luz. Somos hijos de Dios, hijos de luz, y en este mundo oscuro y en este mundo cruel, en este mundo injusto, en este mundo que no ama, en este mundo que no perdona, en este mundo que no es sensible, se levanta una iglesia que ama, que perdona, que es sensible, que es justa, que es honesta. Se levanta una iglesia que permanece porque está viva. Y viva porque Dios le ha dado vida. Amén. Para terminar, hermanos, para ir concluyendo esta enseñanza y poder reflexionar un poco en todo esto que hemos estudiado, Pedro en su carta nos revela nuestra identidad. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, pero somos una iglesia. Y somos piedras vivas en un templo espiritual que participa de un sacerdocio santo, que participa de la responsabilidad de representar a Cristo. No somos meros espectadores. Usted y yo no hemos sido llamados a ser espectadores. Hemos sido llamados a ser actores de la obra de Dios en esta tierra. Dios nos ha llamado a ser actores. Así como del actor se puede mostrar pues
la expresión, así el testimonio nuestro es la expresión a este mundo. Cómo amamos al mundo, cómo servimos a las personas, cómo servimos a nuestros hermanos, cómo amamos a las personas a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Cómo nos comportamos, cómo nos edificamos unos a los otros, cómo nos hablamos los unos a los otros, cómo nos exhortamos también en amor. ¿Cómo podemos exhortarnos en amor? ¿Cómo podemos animarnos, pero a la vez también decir, hermano, esto está mal, corrígelo. Dios quiere que corrijas esto. Y el otro hace poder aceptar la corrección de Dios y edificarse porque estamos creciendo y estamos siendo edificados como iglesia espiritual. Y esta comprensión de esto que está diciendo Pedro nos va a animar o nos anima a que tengamos una vida de servicio para Dios. Pero no un servicio pasivo, amados hermanos, sino una vida de un servicio activo. Que estemos activos, que no estemos pasivos, que no seamos espectadores, que seamos actores, que seamos un testimonio genuino y dependamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué requerimos para esto? Primero, pues hay que hacernos un autoexamen. ¿Les gustan los exámenes? Vamos a hacernos un examen. El salmista dijo, Señor, ve en mí, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay caminos. ¿Qué caminos hay en mí? ¿Qué dirección estoy tomando? Así como hizo el salmista, como la Biblia nos invita, como la palabra de Dios nos invita a hacer exámenes, que reflexionemos, el día de hoy tenemos que hacernos un autoexamen personal, individual. Y preguntarnos, ¿estoy participando activamente en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Estoy siendo esa piedra viva que participa en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Mis acciones están reflejando mi identidad con Cristo? ¿Mis acciones en la iglesia, mis acciones en la escuela, mis acciones en el trabajo, mis acciones en mi casa, en mi familia? ¿Mis acciones están reflejando la identidad que tengo en Cristo? Eso es como el primer paso, hacernos un examen y preguntarnos, ¿qué soy? Soy un hijo de Dios. ¿Pero qué también soy? Soy una piedra viva. Soy una piedra viva que está siendo y es usada por Dios para ser edificados y edificar a otros como casa espiritual. ¿Cómo son mis palabras para con mis hermanos? ¿Mis palabras son de ánimo para con mis hermanos? ¿O a veces mis palabras son de desánimo para con mis hermanos en Cristo? ¿Cómo es mi forma de expresarme? Lo que hablo, lo que digo, lo que actúo. ¿Reflejo mi identidad en Cristo? Si nuestra respuesta es me falta o estoy en el proceso, porque creo que todos estamos en esa parte, bueno, Pedro nos dice acercándonos a Él. Hoy es buen día para acercarnos a Él, piedra viva, quien fue desechado por los hombres, pero es por Dios escogida y es precioso. Es misericordioso, es bondadoso, es fiel, es justo, es amoroso, es paciente. Es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y al acercarnos a Él, Él nos va a abrazar, nos va a limpiar, nos va a santificar. Y si esta piedra había perdido su brillo, Dios la va a pulir y la va a hacer brillar una vez más. Y le va a hacer brillar. Y la sociedad, donde quiera que esté, va a volver a ver ese brillo. Porque esta piedra no está muerta. Esta piedra está viva. ¿Ve? Está viva. Y esta piedra no está perdida. Esta piedra brilla porque Cristo está en ella. Y si esa es nuestra respuesta, mi respuesta es no. No estoy participando activamente en la edificación del cuerpo de Cristo. A veces mis palabras no edifican, acercándonos a Él. O si mis acciones, mis actitudes de un momento no representan la obra de Cristo en mi vida también, acerquémonos a Dios. Piedra viva nos va a hacer brillar nuevamente.
Pero, y a lo mejor si nuestra respuesta es sí, creo que voy en el proceso, creo que voy creciendo, creo que estoy participando en la edificación del cuerpo de Cristo y estoy reflejando mi identidad en Cristo, bueno, entonces acércate a Dios. Porque dependemos ¿de quién? De la piedra angular. Sin Él no podremos seguir brillando. Sin Él no podemos seguir edificándonos. Lo necesitamos a Él. Él es precioso, debe de ser precioso para nosotros. ¿Para cuántos Jesús es precioso? Así debe de ser. Todos los días, Señor, yo me voy a reunir, yo voy a ir a casa de oración, los viernes me voy a reunir porque yo voy a ser edificado porque tú eres precioso para mí, Señor. Y voy a ser edificado y voy a participar y voy a ser parte de la obra de tu obra en esta tierra. Y eso nos lleva justamente a este paso, a ser partícipes. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado a todos los hombres dones y talentos. Pregunta, ¿estamos usando nuestros dones y nuestros talentos para servir a Dios? No solo en la iglesia, sino donde Dios te puso, donde Dios nos ha puesto. ¿Estamos usando nuestros dones y nuestros talentos para el servicio a Dios? ¿Para edificar a su iglesia? Si no, es buen tiempo para empezar a hacerlo. Porque Dios no te ha llamado a ser un espectador. Dios te ha llamado a ser un actor. Testimonio. Es importante que que nuestro testimonio sea visible a la gente, que la gente pueda ver en nosotros la obra de Cristo. Y sobre todo, dependencia. Estoy buscando constantemente la dirección de Dios. Necesito más de su fortaleza, necesito más del Señor. Claro que sí, la necesitamos. Acerquémonos a Él. Hoy en día hacemos un llamado a la iglesia a ser actores y no espectadores en la obra de Dios. Vivamos vidas que glorifiquen a Dios y vivamos vidas que edifiquen su reino. Amén. ¿Cuántos están listos para asumir este reto? ¿Sí? Levante su mano quien quiere ser una piedra viva. ¡Qué bendición! Más allá que quiere ser, ya lo es usted una piedra viva. ¿Sí? ¿Por qué no se pone en pie? Hace rato en la administración, Brian nos dirigía en la administración y nos decía esto, ¿no? Nos decía, a lo mejor venimos cansados, venimos con ansiedad, venimos fatigados, y eso muchas veces pues va quitando ese brillo, va quitando esa identidad que tenemos en Jesús, porque nos va desanimando, nos va agotando. Pero hoy Dios nos recuerda quiénes somos en Cristo. Somos sus hijos, pero somos su iglesia amada, y no somos una iglesia que está muerta, somos una iglesia viva. Dios nos ha dado vida. Y usted y yo hemos sido llamados a vivir una vida santa, un testimonio puro y santo, pero hemos sido llamados a ser luz. Y Dios hoy nos dice y nos recuerda, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, yo soy la piedra viva, yo soy la piedra del ángulo. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y hace un momento en la administración decía, Dios nos quiere llevar a los pastos delicados, Dios nos quiere llevar a lugares de reposo. Y Dios nos está llevando hoy a esos lugares, esos pastos delicados, esos lugares de reposo. Y Dios nos dice, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, acércate a mí. No importa lo que estés pasando, la tribulación, la angustia, la dificultad, acércate a mí. Yo soy la piedra viva. Yo soy la piedra angular. Cuando tú vienes a mí, cuando tú te acercas a mí, tienes vida y eres una piedra viva. Vivimos en el Señor y tenemos vida en Él. Y cuando estamos cerca de Él, podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ser ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido. Y podemos ser partícipes de la edificación. Tu familia va a ser edificada. Tu matrimonio es edificado. Tus hijos son edificados. Tus padres son edificados a través de tu vida.
a través de nuestras vidas, de nuestras acciones correspondientes a la fe en Él. Dios hoy nos hace recuperar esa luz que se había perdido, por así decirlo, en esta metáfora, en esta enseñanza. Dios hoy nos llena de Él nuevamente, nos sacia de Él, de su plenitud, y nos permite brillar una vez más. Tú y yo no estamos muertos, amados hermanos, estamos vivos. Vivimos en Él, estamos vivos en Él. Puede levantar sus manos y decirle: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Tú eres Dios. Y yo quiero ser parte de esa piedra que edifica la casa, que edifica el hogar, que edifica la familia, que edifica el matrimonio. Dame fuerza, Señor. Ayúdame, Padre bendito. Quita de mí, Señor, lo que no te agrada, pero ayúdame, Señor, a permanecer. Ayúdame, Señor, a ser fuerte. Ayúdame a fortalecerme, Señor, y a brillar, a hacer luz y a cumplir el propósito por el cual tú me has llamado, Señor. Yo quiero ser, Señor, parte de tu iglesia, pero una parte activa, Señor, de tu iglesia. Que donde quiera que me encuentre, donde quiera que nos encontremos, Señor, la gente pueda ver a Cristo en nosotros y que pueda ver tu obra en nosotros y podamos ser el reflejo de tu obra en esta tierra, Señor. Haznos brillar con tu luz. Haznos brillar, Señor, en medio de esta generación que está en oscuridad, que te necesita, Señor. Haz brillar a tu iglesia, Señor, en medio de esta generación, Señor, que se aparta de ti. Que tu iglesia se levante edificada y fuerte, Señor, que ofrece sacrificios espirituales y es luz en medio de esta generación, Señor. Aquí estamos, oh Dios, aquí estamos para ti, Señor. Danos fuerzas nuevas, Señor, para continuar y seguir creciendo en ti, edificados en ti, oh Dios. Y mire alrededor del trono a millones. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.